Recientemente me sorprendió, tengo que confesarle, me sorprendió tremendamente escuchar a un médico norteamericano entrevistado en un programa canadiense. Es decir, no es una entrevista que fue muy conocida en Estados Unidos, en donde este médico, que es especialista en endocrinología, o sea, cómo funcionan las glándulas en el cuerpo humano, básicamente. Los que son médicos, que tengo muchísimos amigos médicos, por favor entiendan que estoy hablando pues como laico, ¿no? Como inculto médico, ¿no? Pero básicamente es cómo funcionan las glándulas y qué cosa emiten esas glándulas y cómo influyen en el funcionamiento del cuerpo, de la mente y del espíritu. Y este médico, Robert Lustig, se escribe como lo he pronunciado, Lustig, Robert Lustig, es un médico bastante famoso, es profesor y es médico, especialista en endocrinología infantil, ¿no? O sea, atiende a niños en el hospital de la Universidad de California, San Francisco. Y este doctor está hablando con total transparencia, ¿no? Cuando le hacen esta pregunta entre, bueno, digamos, cómo funciona cómo funcionan las glándulas, cómo funciona un poco la bioquímica del placer y de la felicidad, ¿no? Y el doctor Lustig, que después me enteré que es autor de un libro que he comprado, que todavía no he leído, ¿no? Autor de un libro que se llama The Hacking of the American Mind, o sea, el hackeo de la mentalidad americana. Y el subtítulo es La ciencia que está detrás de la conquista corporativa, o sea, de las grandes empresas, de nuestros cuerpos y de nuestros cerebros. Ese es el tema. Y aquí trato de seguir casi textualmente estas declaraciones del doctor Lustig cuando habla sin parar, ¿no? O sea, realmente con un conocimiento así increíble y con una elocuencia tremenda que no todos los que saben tienen, ¿no? Muchos que hablan y no saben, otros que saben y no hablan, ¿no? Pero Robert Lustig es uno de los que sabe y habla, ¿no? Entonces, cuando le preguntan sobre esta cuestión, digamos, la relación endocrinológica entre el placer y la felicidad, lo primero que hace Lustig es decir lo siguiente, y acá lo cito textualmente. ¿Ya? Cuando salga de lo textual lo voy a decir, pero acá traduzco lo que dijo en esta entrevista. Dice, nosotros hemos sufrido una verdadera crisis en nuestra cultura y yo creo que finalmente el tema es en el error que hemos cometido en la interpretación de dos de nuestras más importantes y positivas emociones, el placer y la felicidad, que muchísimas personas hoy en día igualan, o sea, que hacen que creen que es lo mismo uno que lo otro. Pero yo estoy aquí, sigue diciendo el doctor Lustig, yo estoy aquí para decirte que son completamente diferentes. Cuando muchísimas personas piensan que son exactamente lo mismo, y efectivamente, si tú vas a internet, dicen, vas a encontrar, le dice a la entrevistadora, ¿no? Definiciones que efectivamente equiparan y confunden a las dos, pero en realidad, ¿cuáles son las diferencias? Porque existen diferencias importantes entre el placer y la felicidad, y creo que el placer fundamentalmente, especialmente los 7 grandes placeres, dice él, no los enumera, ¿no? Los 7 grandes placeres tienen una vida muy corta, mientras que la felicidad tiene una vida larga. El placer es visceral, la felicidad es etérea. El placer es adquirir, la felicidad es dar. El placer se puede adquirir a través de sustancias.
La felicidad no puede lograrse a través de sustancias. El placer se experimenta solitariamente, rodeado de otras personas, pero solitariamente. La felicidad es una experiencia que se produce en grupos sociales. Y el doctor sigue diciendo, ¿no? Acá, los extremos del placer, todas las formas extremas de placer conducen a la adicción, ya sea a sustancias o a conductas. Sin embargo, nada parecido sucede con la felicidad. No existe la adicción a demasiada felicidad. Y tal vez lo más importante es que el placer genera dopamina, o sea, acá ya se pone a hablar de la parte científica, mientras que la felicidad genera serotonina. Ahora, sigue diciendo el doctor, estos son dos productos bioquímicos que son neurotransmisores. Estos son dos químicos que el cerebro produce y usa para comunicarse entre una neurona, o sea, una célula cerebral y otra. Y él dice, ¿qué cosa es lo que hace la dopamina? La dopamina excita a la siguiente neurona. Cuando las neuronas se excitan demasiado y demasiado frecuentemente, tienden a morir. De tal manera que las neuronas tienen un mecanismo de defensa contra esa sobreestimulación, que lo que hace es reducir el número de receptores que están disponibles para ser estimulados en un intento para mitigar el daño que le produce esta dopamina. Cuando tú dices que estás estimulado, lo que estás diciendo es que estás excitado, ¿no? Nosotros, a ese proceso de estar excitado, le damos tenemos un nombre para ese proceso que se llama downregulation, ¿no? O sea, este término, estoy seguro que un médico, especialmente un endocrinólogo, va a poder decir cómo se dice en español, pero downregulation podría traducirse como una regulación para abajo, ¿no? Es decir, algo que reduce la estimulación, ¿no? Y el doctor sigue diciendo, y muchos de los diferentes químicos en nuestro cuerpo hacen eso. Porque esto es lo que sucede. Tú recibes un hit de dopamina. Esto te produce una excitación en los receptores. Si los receptores son sanos, y la próxima vez vas a necesitar un hit, un impulso más amplio para obtener exactamente la misma satisfacción. ¿Por qué? Porque hay menos receptores que pueden ocuparse de esta excitación. Entonces, cada vez necesitas un hit mayor y uno mayor y luego uno mayor, hasta que finalmente se requiere una cantidad enorme de estimulación hasta que básicamente no consigues prácticamente nada. Y eso es lo que llamamos, en términos bioquímicos, la adquisición de tolerancia. O sea, cuando una persona ya ha adquirido demasiada capacidad para absorber todos esos hits que básicamente están conectados con el tema de la adicción. Esto estoy comentándolo yo, no lo dice el doctor, ¿no? Y en esta situación de tolerancia es cuando las neuronas comienzan a morir, y eso es lo que conocemos con el nombre de adicción. Y esto ya sí lo dice el doctor. Yo me adelanté, pero esto sí es lo que dice el doctor. Y el doctor sigue diciendo, la serotonina, en cambio, es inhibitoria. No es algo que produce excitación. Es algo que más bien inhibe a un receptor para provocar una especie de contentamiento que podríamos llamar zen, ¿no? O sea, miren, acá este doctor no es que sea cristiano ni nada. Zen se refiere al término budista, ¿no? El budismo zen, que es esa paz interior descrita como el haber llegado a un nivel de armonía interior, ¿no? Llámalo zen si tú quieres, ¿no? Le dice a la entrevistadora. Y por esta razón, por ser
un inhibidor, jamás vas a tener una sobredosis de serotonina. Porque la serotonina lo que hace es inhibir a un receptor, y lo que eso significa, une estos receptores, pero no activa un proceso que va más allá del receptor, de tal manera que lo que hace básicamente es apaciguar esas neuronas en vez de causar que se enciendan o que se enfogonen, fire up, ¿no? Y al hacer esto, termina creando un proceso de contentamiento, de sentirte uno con lo que te rodea, si quieres llamarlo de esa forma. Es eso que llamamos felicidad. Cuando reemplazamos o desplazamos la serotonina con la dopamina, y en consecuencia comienzas a buscar cada vez más placer, lo que termina pasando es que eres más infeliz. Y así es como terminamos en Las Vegas, en la avenida Madison, en Wall Street, en el Silicon Valley y en Washington, D.C. Les explico esto, ¿no? O sea, lo que está diciendo el doctor, está mencionando lugares emblemáticos de los Estados Unidos que están conectados con esta experiencia de rush, ¿no? De sobreexcitación. Las Vegas, ¿no? Juego, corrupción, sexo. Madison Avenue en Nueva York, que es la avenida donde están todas las empresas de publicidad, las que nos venden productos para que los consumamos. Wall Street, saben ustedes lo que significa, donde está, digamos, la dopamina por excelencia de la inversión y de la riqueza. Silicon Valley, ¿no? En el norte de California, donde están las principales empresas de alta tecnología, ¿no? Google, Apple, Twitter, etcétera, etcétera. Y Washington, D.C., la capital política de los Estados Unidos, ¿no? Y yo creo, sigue diciendo el doctor, acá lo sigo citando, ¿no? Al doctor Lustig, dice que yo creo que todos ellos, o sea, todos estos sitios, ¿no? De una forma bastante coordinada, han confundido y han equiparado los términos felicidad con el de placer. De tal manera que tú seas capaz de comprar, entre comillas, la felicidad, entre comillas, porque obviamente por la manera que le explica no es algo que puedes comprar para estimularte, de tal manera que ellos puedan vender la basura que ellos venden, y eso termina generando lo que conocemos como la economía norteamericana, que está fundamentalmente basada en sustancias hedonísticas que producen placer en vez de felicidad, y en este proceso nos hemos convertido decididamente en uno de los pueblos más infelices, y el problema es que no puedes resolver este problema a menos que lo identifiques como lo que es decir, agrego yo, una estafa. Y por si acaso, esta no es solamente una crítica a los Estados Unidos, es una crítica a toda la cultura del consumo de las cuales somos esclavos, y más de uno de ustedes lo sabe, y sabemos que forma buena parte de las expectativas de vida de hoy en día y de la cultura urbana. Que tengas un buen día.